Bendiciones, siervos amados, ministros del nuevo pacto, profetas de las naciones. Así sería, esa es la idea. La idea es que podamos todos alinearnos a una dirección profética, número uno. Número dos, alinearnos a una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, porque ese ha sido un déficit no solo de ahora, sino desde siempre. Y eso conlleva, si no interpretamos bien la escritura, vamos a hacer también oraciones desenfocadas. Dos, vamos a enseñar de manera equivocada y así. Entonces necesitamos interpretar bien para poder enseñar bien o transmitir el conocimiento muy bien. Así que vamos a empezar entonces en esta noche. Y hoy ya tenemos nuestra parte 17 de este estudio, sería esta instrucción sobre todas las figuras simbólicas del libro de Revelaciones. Es la única manera para poder interpretar bien, no solo Apocalipsis o Revelaciones, sino todas las sagradas escrituras que tienen que ver con lenguaje apocalíptico. ¿Y qué es en realidad el lenguaje apocalíptico? Revelación. Eso es todo. Aunque lastimosamente, para algunos, escuchar la palabra revelación, eso no existe en la Sagrada Escritura. Pero el mismo nombre del libro, que en griego se dice Apocalipsis, pero en nuestro español es Revelaciones, o sea, revelación. Entonces sí está escrito y está en infinidades de pasajes bíblicos. Vamos a, como siempre, a darle gracias a nuestro Elohim y avanzamos con nuestro estudio. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradecemos a ti siempre por este tiempo que nos permites unirnos y conectarnos a través de estos medios digitales, poder compartir, Señor, tu instrucción, tu enseñanza, la revelación del cielo. Gracias por guiarnos, por instruirnos y permitir, Señor, que podamos conectarnos a las dimensiones celestiales a través del espíritu de la profecía. Guíanos en todo, Elohim viviente, y que sea tu espíritu enseñándonos de una manera gloriosa. A ti sea siempre la gloria, poderoso Elohim viviente. Amén y amén. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio sobre las figuras simbólicas proféticas, pero esta vez tomado de la fuerza de las naturalezas. Hoy continuamos con el tema el Seol y el Hades, que incluye el Abadón, que incluye hay otra palabrita más que se utiliza ahí, los abismos, bueno, pero Seol y Hades, ¿no? Que es eh, una expresión, en este caso, similar a los abismos, porque tienen que ver con lo mismo. Pero aquí, Seol y Hades, Abadón, se hace un énfasis más en el hecho de el imperio de la muerte, utilizando ya el imperio de la muerte. La muerte está configurada, sería así, a través de la figura de un espíritu maligno, que puede ser el ángel de la muerte, el destructor, así se conoce en el libro de Apocalipsis capítulo 9, en el libro de Éxodo, cuando fue visitado o visitó el ángel de la muerte Egipto y destruyó los primogénitos. Esas son las configuraciones, ¿no? Espíritus de muerte, ángeles de la muerte, regente de la muerte, San la muerte, son diversos términos, San Ian de la cultura celta y así. Y los diferentes nombres que se le dan a través de toda la cultura mística, como en el caso de la cultura griega, Hades mismo representa la muerte, pero también representa sepultura. El tártaro, que ya representa el imperio de la muerte, ¿no? Por eso es que Yahshua dice, el último enemigo a vencer es la muerte. Eso dice la Sagrada Escritura. Y cuando Yahshua en Pesach desciende o, bueno, entrega su vida y es llevado a la sepultura, en otras palabras, al Hades, al Seol o al Abadón, y allí muestra en su cuerpo las señales de su sacrificio
y el derramamiento de sangre de todo su cuerpo en 7 partes específicas, que representa una totalidad, que representa un sacrificio perfecto, así sería, que representa una obra completa, una obra terminada. Por eso es que son 7 las partes de su cuerpo que desde que fue antes del Getsemaní, antes de ser atrapado o apresado en Getsemaní, y durante todo el proceso hasta llegar a la estaca de la ejecución, como dicen las versiones hebreas, o sea, el madero o la cruz, como dicen en la cultura católica romana, pero se utiliza la estaca de la ejecución, el término original, por decirlo así. Entonces, hasta allí salen 7 derramamientos de diferentes partes de su cuerpo de sangre. Y eso trae una redención total, completa, íntegra a la humanidad. Si el hombre es espíritu, alma y cuerpo, pues íntegramente es redimido por la sangre del Cordero. Entonces, es llevado y Yahshua testifica precisamente en ese lugar. No les testifica a las almas perdidas como se han malinterpretado. No le testifica a las almas perdidas, porque en las Sagradas Escrituras en algunos casos se utiliza el mismo término para decir viento, espíritu y alma. Se utiliza casi el mismo término. En el caso del griego, psiquis, en el caso del hebreo, nefes, nefesu, y así. Se utiliza casi el mismo término y representa lo mismo, viento, espíritu, alma. Por eso es que cuando dice literalmente que no literal, sí, literalmente, fue a testificar a las almas. No se refiere a los que han fallecido. No se refiere a eso. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:27 dice, porque está establecido para los hombres mueran una sola vez y de allí resucitarán para el día del juicio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo prácticamente Yahshua HaMashiach cuando estuvo en ese lugar? Dio testimonio de él, de su sacrificio. Era necesario que el Cordero del Elohim viviente entregara su vida. Era necesario y diera testimonio. Entonces, en ese lugar venció y destruyó al imperio de la muerte, al imperio de la muerte. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que abarca? Sería ese imperio de maldad en totalidad, en su totalidad. O sea, él venció en el mismo lugar donde se levantó en los abismos eternos, se levantó ese imperio de la muerte en ese mismo lugar. Yahshua testifica y vence al imperio de la muerte, que es diferente a decir un espíritu de muerte, que toman diferente nombre dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar, toma diferente nombre. Se le llama hasta parca, creo que le utilizan en algunos casos, la parca, creo que en el satanismo se usa mucho la expresión parca, que es una calavera vestido con un traje de monje, ¿no? Y una capucha, así como los capuchinos, ¿no? Los sacerdotes capuchinos de la Iglesia Católica y todo eso. Y carga como una especie de asadón, acá se le llama asadón, ¿no? a ese instrumento, y a eso es lo que le llaman parca o la muerte, o el espíritu de la muerte, o el mensajero de la muerte. Por eso que hay que hacer la diferencia entre espíritu de muerte y el imperio de la muerte. El imperio de la muerte tiene un principado y ese principado es regentado por Hasatán mismo, por Lucifer. Ese es el príncipe de la potestad de las tinieblas, es el príncipe de la potestad de la muerte. Todos los demás que se habla son espíritus malos, caídos, perdieron su dignidad y son los que se mueven. Los que operan son los peones o los obreros de Hasatán, que es el príncipe de las tinieblas. Por eso es que Hasatán, él no se mueve, él no hace cosas. Hasatán está encarcelado en los abismos eternos. Ahí está encarcelado. Apocalipsis 20, verso 1. Está encarcelado. ¿Cuándo fue encarcelado? El día en que Yahshua resucita, destruye al imperio de la muerte. Por eso Pablo dice gloriosamente, 1 Corintios 15,
verso 52, 53 por ahí, dice sórbida, o sea, absorbida, destruida, es la muerte en la victoria de Yahshua HaMashiach. Destruida es la muerte. ¿Por qué? Porque el imperio de la muerte en sí fue destruido y llevado cautivo al imperio de la muerte. Yo no sé cuántos han visto la película Furia de Titanes, las versiones más actualizadas, digamos así, ¿no? Donde el personaje principal era Perseo, creo que era, o Teseo, uno de los dos, era el personaje principal. Y resulta que en, en el lugar donde operan las tinieblas o el jefe de los malvados o del mal, ese se llamaba Imperión, porque representa un imperio. En alguna ocasión que me tocó ministrar a alguien hace algunos años atrás, quizás unos 20 años atrás, me tocó ministrar a alguien liberación, una liberación extrema que duró algunas horas, pero lo que sucedió fue extraordinario. Pero cuando me tocó ministrar, allí ellos o ese demonio que operaban en él, porque había hecho un pacto con Satán a través de una canción que se llamaba La Cabra, algo así, de una canción satánica de rock latino, algo así, en el tiempo del rock latino, que unos argentinos eran los máximos exponentes del rock latino y todo eso. Él dijo, nosotros somos un imperio, utilizó el término imperio, y lo que representa el Seol, el Hades y el Abadón, que es lo mismo, es lo que se configura como el imperio de la muerte. En la cultura griega aparece con el nombre el Tártaro, aparece el barquero como el que es guardián de la puerta de la muerte, aparece los cancerberos, que eran unos perros demoníacos ahí, que eran los guardianes, ¿no? O porteros también del Hades. Y de ahí es que se utiliza el término portero, ¿no? O cancerbero sería, de los arqueros en el fútbol. De ahí se utiliza el término cancerberos. ¿Por qué? Porque se lo toma como, para raíz de esos perros conocidos como los guardianes del Tártaro, que están allí. Y ahí, a ellos se les conoce como cancerberos. Y ahí, de ahí parte el nombre. En ese mismo lugar, antes de llegar al Tártaros, que es el reino o el imperio de la muerte, tiene que atravesar un lago. Ese lago es el lago Estigia, que ya les hablé en algún momento, según la cultura griega, la cultura china. Y el lago Estigia es abastecido por 5 ríos. Uno de los principales es el río Estigia. Y la palabra Estigia significa odio. Odio, y está de la mano con rebelión. Entonces, ¿cómo opera Hasatán? Con odio y con rebelión. ¿Por qué Yahshua nos manda a nosotros solo 2 mandatos? Amar al Elohim y amar a tu prójimo. ¿Y por qué el principio real del reino sigue siendo el amor? Porque el amor destruye al odio. Como dice Cantares capítulo 8, porque el amor es más fuerte que las muchas aguas y es más fuerte que la misma muerte. Porque Primera de Juan capítulo 4 verso 18 creo que es, dice que el amor es el que destruye el miedo, es el que destruye el temor y destruye todas las fuerzas demoníacas. ¿Por qué se menciona Juan capítulo 3 verso 16, famosísimo? Todo el mundo lo conoce, porque de tal manera, o sea, su amor fue sin medida, que la vida de Yahshua HaMashiach fue entregada y ofrecida como un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que realmente destruye al poder de las tinieblas y al imperio de maldad o al imperio de la muerte? Es el amor de Yahshua HaMashiach por la humanidad y por toda la creación en sí. Es lo que rompe y lo que destruye, lo que desmenuza. El amor.
perfeccionado, dice Primera de Juan 4:18, vence y destruye el miedo, el temor, que es lo que impera o lo que impone sería la palabra. El imperio de la muerte, temor, miedo, angustia, pánico, todo lo que te relacionado con terror, terrorismo, pánico, miedo. Entonces, ¿cómo se destruye eso? Perfeccionándose en el amor, o sea, desarrollando una vida espiritual sobrenatural que nos conecte al amor perfecto del Padre y a través de ese amor poder destruir toda obra, fuerza del imperio de maldad. Entonces, ¿qué va a hacer Yahshua? Dar testimonio en el Hades, en el cielo del Abadón, y da testimonio de su perfecto amor, del poder de su amor sobre una humanidad caída, sobre una creación contaminada por causa del pecado. Una vez que Adán y Eva pecaron, la tierra, la creación empezó a sufrir estragos y así, por las consecuencias. Salieron las maldiciones, aparecieron las enfermedades, aparecieron los virus, las bacterias y se desarrollaron de una manera terrible y hasta cualquier cosa podía producir muerte. Ahora hasta un mosquito puede matar a alguien. Así que imagínense. Entonces, ahí salieron. Ahora, esta expresión A de Seol y Abadón y la expresión de Apocalipsis 1:18, cuando dice que Yahshua es el que murió, el que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que tiene hoy las llaves sobre el Hades y la muerte. Y las llaves, en este sentido, significa autoridad, poder. Eso significan las llaves, autoridad y poder. Entonces, 1:18 de Revelaciones, lo que dice es que Yahshua tiene el poder sobre el Hades y la muerte. ¿Por qué? Porque él resucitó. O sea, el que murió o estuvo muerto, pero que resucitó y que ahora vive por los siglos de los siglos. Tiene las llaves sobre el Hades, o sea, el imperio de la muerte fue destruido. La autoridad suprema la tiene Yahshua HaMashiach sobre la misma muerte. El imperio definitivamente del mal fue cancelado. El imperio del mal está destinado a la derrota eterna, está destruido. Es lo que menciona Jeremías en el capítulo 51 por el verso 38, 40, por ahí. Menciona diciendo, ruina, 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 Babilonia, el monte de la destrucción, ha sido arruinado. Entonces, la configuración de Seol Hades es la misma de monte de la destrucción, desierto de Dudael, imperio de maldad que fue derribado y destruido. Recuerden la visión de Daniel acerca de esa estatua que tenía cabeza de oro, cuerpo de plata, brazos y piernas de bronce y los pies mitad hierro y mitad barro y así, que fue, dice, destruida y derribada por una piedra, en este caso Yahshua HaMashiach, la piedra angular, cortada por el dedo o por la mano del Elohim y que golpeó las naciones, los pies de la estatua, parte barro, parte hierro, y la destruyó, la desmenuzó. O sea, destruyó todos los imperios en este sentido. Por eso se habla de los imperios egipcio, griego, sumerio, babilónico, ciro, fenicio y el otomano, que fue uno de los últimos, que es Turquía o el imperio turco, fue uno de los últimos imperios que se menciona como tal y que se reconoce como un imperio, que creo que dominó cerca de 1000 años o un poquito más. Entonces, toda esa situación determina que esa expresión A de Seol y Abadón representa el imperio de la muerte. Tiene que ver con los abismos porque es un abismo, pero la diferencia es que hay algunos abismos. Pero el Seol y el Abadón es el abismo eterno, es el abismo principal donde está apresado Hasatán, donde está con cadenas y grilletes, según Apocalipsis 21. ¿No? Está ahí atrapado y él no hace, no ejerce ninguna actividad en la actualidad, ni antes. Después de que Yahshua lo venció y lo destruyó, él está encarcelado, él está encerrado. Recuerde la instrucción que les dimos en algún momento, cuando fue llevado cautivo o capturado a Satán, el mismo día que se destruyó el imperio de la muerte,
Ese mismo día, dice, Yahshua se levanta, Apocalipsis 1:18, con la llave sobre el Hades y la muerte. El mismo término que se utiliza en Apocalipsis 20, ¿no? Que viene el ángel, pone un candado ahí con cadenas y tiene la llave. La llave representa autoridad, dominio, poder. ¿Sí me explico? Y entonces así va relacionado esta situación. Entonces, ¿qué más significa el Hades, el Seol o el Abadón? Simbolizan el mundo de los muertos, el mundo de los muertos. Por eso es que en las culturas místicas hay más de un universo, como en el caso de los nórdicos, 9 universos. En otros casos, los chinos manejan también un sistema de cultura mística donde hay 9 cielos hacia arriba y 9 niveles hasta llegar al inframundo, el más profundo. En las culturas hebreas se conoce un libro que se llama Las Crónicas de Caín, que tiene que ver con la supuesta historia de Caín, en donde Caín hace un pacto con Hasatán o Lucifer a través de Lilith, que es el demonio más, o la madre de todos los demonios según la cultura hebrea, la diosa de la luna. Entonces hace un pacto y desciende con Lilith hasta el inframundo, hasta el abismo más profundo. Y usted dirá, ¿dónde está bíblicamente esto? Está cuando en el libro de Isaías, creo que es el capítulo 11 que habla sobre esto, o el 14, ya ni me acuerdo qué es, pero que habla acerca de la caída de Babilonia, del rey de, sí, de Tiro, de Babilonia, por ahí. Y entonces, ¿qué dice? Que cuando Hasatán se revela, dice, fue enviado al abismo más profundo de todos. Fue enviado al abismo más profundo de todos. ¿Por qué se utiliza en la cultura china 9 cielos, 9 inframundos? Porque todas las culturas nórdicas, escandinavas, están basadas precisamente en 9 cielos y en 9 inframundos. Está basado en la misma, o sea, tiene la misma configuración mística cultural. Y eso es lo que aparece allí. ¿Y por qué aparece el 9 en ese sentido? Porque desde allí se desprenden los falsos cultos católicos romanos cuando hablan de las novenas. ¿Se acuerdan de las novenas? Alguien fallece y tienen que hacerle 9 días o 9 noches, rezos y misa y todo eso, para que se supone hay que sacarlos del inframundo o de la muerte, liberarlos de la muerte y rescatarlos. Más o menos es la configuración. Entonces, todo está configurado de esa manera. ¿Y por qué el número 9? Porque el 9 está relacionado con los dones, con la gracia. Está relacionado con el perdón. ¿Sí me explico? Está relacionado con el perdón y está relacionado con una cultura mística que se enseña en la masonería, que tiene que ver con los 9 círculos del infierno de Dante, el libro que escribió ese escritor. Los 9 círculos del infierno. O sea, todo está configurado en esa línea. Por eso es que la mayoría de las culturas paganas utilizan esa relación o esa expresión. Entonces, la misma situación se da en el Tártaro, donde hay diferentes lugares y hay diferentes dioses o falsos dioses en aquellos lugares. Pero para poder entrar o llegar al Tártaro, se pasa primero a través del barquero. ¿No? Por eso es que en la cultura griega dice toda persona que muere, como en la película de Aquiles y el caballo de Troya y todo eso, le ponen 2 monedas, una en cada ojo, porque eso es lo que supuestamente cobra el barquero para poder cruzar hacia el Tártaro, porque si no, no pasa. Entonces el barquero lo lleva a través del lago Estigia. El lago Estigia significa el lago del odio y de la rebelión, que es lo que promueve Hasatán, odio y rebelión. Y es una falsedad de lo que dice Génesis 1 cuando habla acerca de Génesis 1, 2 y 3 sería, donde habla acerca de que en el Edén había 4 ríos que salían de una misma fuente y que cubrían toda la tierra.
en otras palabras. Todo el Edén. Entonces, Hasatán, como él no puede crear nada, lo que genera es un antidiseño de los diseños originales. Entonces, el Seol, el Hades y el Abadón no es otra cosa más que un antidiseño del Edén. ¿Sí me estoy explicando? Es un antidiseño. Entonces, Hasatán toma las mismas figuras, pero a esas figuras le da una connotación terrorífica, asociado a muerte, a destrucción. Y los 5 ríos que abastecen al río Estigia tienen nombres como Estigia, odio. Ahí aparece otro río que tiene el nombre de soledad. El otro río que tiene el nombre de desgracia, y así, de desamor y cosas por el estilo. Son 5 nombres que manejan. Y todo eso está representado, configurado en ese lago de agua. Mexula en el hebreo se utiliza y que representan los abismos infernales en las aguas. Hay abismos infernales en la tierra, hay abismos infernales en el desierto, hay abismos en el espacio sideral, los famosísimos llamados hoyos negros, creo que es hoyos negros que se utiliza. No, son los mismos abismos, eso es en el universo, en la parte que conocemos como sistema solar, ¿verdad? Ahí encontramos los abismos negros o los hoyos negros. Entonces, en diferentes lugares se encuentran de la creación, se encuentran diferentes abismos representados allí. Y Hasatán toma el diseño original y lo que él hace es hacer un antidiseño. ¿Por qué se llama Estigia? ¿Y por qué es el lago Estigia? Porque es odio, alimentado del odio. ¿Por qué se llama antimesías? Porque está en contra del Mesías, porque odia al Mesías, porque rechaza al Mesías, porque rechaza todo lo que le pertenece al Elohim, al Dios viviente. Lo rechaza, va en contra de eso. Todo lo que es del Elohim, todo lo que toma nombre en el Elohim, todo lo que le pertenece al Shamayim, todo lo rechaza ese espíritu antimesías. Por eso es el contrario. Por eso Yahshua dice, el último enemigo a vencer es la muerte. ¿Por qué? Porque él tenía que resucitar. Entonces vence al imperio de la muerte. Y hacía la referencia de la película, creo que es Furia de Titanes 1, cuando hay esa gran invasión de Imperión, ¿no? Invade a una ciudad donde están los hijos de Zeus, los falsos dioses, que protegen el reino, supuestamente. Ahí están encarcelados otros tipos de demonios llamados los titanes. Entonces esos titanes van a ser liberados por Imperión para que se desate una lucha en los cielos mientras se está desatando una lucha en la tierra. ¿Sí me explico? Todas esas configuraciones de estas películas, lo único que tratan de revelar o manifestar es esa rebelión, esa guerra espiritual que se manifiesta en los aires, pero que se ve visiblemente sobre la tierra. Por eso es que la tierra, por eso toda actividad profética que se haga en la tierra golpeará y afectará los aires, segundo cielo, los golpeará. Por eso es que, como Yahshua da la orden en la autoridad, cuando le dice a Pedro, a ti te doy las llaves, autoridad, poder. Recuerde que llaves tiene algunos significados, generalmente tiene 7 significados, pero en este caso representa poder y autoridad, las llaves, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos. ¿Sí me explico? O sea, lo que se ejecuta aquí en la tierra se ejecutará en los cielos, segundo cielo. Ahí se ejecuta esa batalla y ahí se da. Y todos esos demonios caídos que están en ese segundo cielo, donde hay 3 cortes angelicales, dominaciones, virtudes y potestades o poderes. Entonces ahí se desata una guerra espiritual contra los caídos que por su nombre y por su corte y por su jerarquía se mueven en ese espacio dimensional. Entonces tienen que someterse. Por eso es que Pablo dice, nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿Por qué?
porque todo lo que se mueve en la tierra está trabajado por huestes de maldad, por poderes, por potestades, por gobernantes de las tinieblas y por principados de las tinieblas. Se mueve así. La maldad que vemos en el planeta es promovido en ese sentido por ellos. La maldad que se ve en el planeta es promovido por ellos, por los demonios, por los espíritus malignos. Por eso es que el espíritu antimesías, que en parte tocamos, creo que en la lección pasada, no es un hombre, sino es un imperio que se mueve. ¿Sí me explico? Y es el mismo imperio de la muerte, representado, configurado aquí en la expresión Seol, Hades o Abadón. Es el mismo imperio de la muerte, que ya está vencido y que opera, como dice Efesios capítulo 2, verso 2, en los hijos de desobediencia. O sea, opera promoviendo, provocando todo tipo de rebelión, desobediencia y odio. O sea, los mismos componentes que están en el río Estigia, el abismo eterno. O sea, son los mismos componentes. Satán trabaja a través del odio, del rencor, de la maldad, de la iniquidad, opera de esa manera y promueve esas cosas en los seres humanos. Por eso es que si nosotros oramos y atamos en la tierra, automáticamente eso será atado en los cielos. ¿Qué quiere decir esa expresión? Esa expresión quiere decir que los demonios que desde el segundo cielo empiezan a operar sobre la tierra, tercer cielo, ¿sí me explico? Empiezan a operar ordenado por el imperio de la muerte, inframundo, Seol y Hades, ordenado desde allí donde está el príncipe de la potestad de la muerte o de la tiniebla, que es Satán, que él es el que ordena, los otros se mueven, los caídos se mueven, ángeles caídos. Entonces, cuando nosotros atamos en la tierra, cuando nosotros golpeamos la tierra con un acto profético, cuando nosotros golpeamos las aguas con un acto profético, cuando nosotros bendecimos una ciudad, cuando nosotros pasamos por las calles de una ciudad y derramamos sal y rompemos los pactos y aniquilamos la fuerza de las tinieblas que operan allí, entonces la gente que vive en esa ciudad empieza a convertirse, empieza a ser liberado de las influencias de espíritus malignos que operan sobre las personas. En el caso de Saúl, dice literalmente, un espíritu inmundo entraba en Saúl y Saúl cambiaba su ser, cambiaba su personalidad. Cuando era libre o estaba libre, él amaba a David, pero cuando se metía ese espíritu inmundo, odiaba a David y quería hasta matarlo y atravesarlo con lanzas. Ese comportamiento ambivalente que tenía en este sentido Saúl, porque después que ese espíritu lo dejaba, él decía, pero ¿qué estoy haciendo? Pero si yo amo a David, ¿por qué tengo que perseguirlo? ¿Por qué tengo que matarlo? Traed a David, que toque para mí, que ahí me siento bien. Pero cuando ese espíritu inmundo venía sobre la vida de Saúl, Saúl se transformaba y atacaba a David. ¿Sí me explico? Entonces, son los espíritus inmundos los que operan en las personas. Por eso dice Efesios 2:2, dice que esos demonios o el príncipe de la potestad de las tinieblas, que es Satán, opera sobre hijos de desobediencia. Opera. Entonces, la expresión hijos desobedientes habla acerca de todas las personas incrédulas, habla de todas las personas que no se someten a las sagradas escrituras, a los que no viven en la obediencia al Padre, habla de todos, incluidos los creyentes que viven pecando, estando en la iglesia, en las congregaciones, y viven haciendo quedar mal a la congregación. ¿Sí me explico? Incluidos ellos. Son hijos de desobediencia, hijos desobedientes, hijos rebeldes, que no son obedientes, son como los cabritos, que Yahshua dice, separará ovejas y cabritos, capítulo 25 de Mateo, son como esos cabritos traviesos que se saltan la cerca, que andan haciendo destrozos, que andan por allí fugándose, ¿sí me explico? Pero están dentro de los rediles, las iglesias, y andan haciendo su cosa. Entonces, esos también son considerados como parte de los desobedientes, y allí operan ellos los espíritus de desobediencia. Recuerde que Apocalipsis
capítulo 2 y 3 habla de jezabélicos, espíritus de Balaán y espíritus nicolaitas. Son 3 clases de operaciones demoníacas que se operan dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. ¿Y qué significa rápidamente estos 3 espíritus? Espíritu jezabélico es fornicación, falsa profecía, falsos dones espirituales. ¿Sí me explico? Fornicación espiritual, idolatría, hechicería, encantamiento, adivinación y un sinfín de actividades místicas, espirituales, religiosas. Pero también Jezabel se alimenta del odio. El principal elemento de Jezabel es odio, porque Jezabel odiaba a los profetas, según el libro de Primera de Reyes, y mataba a los profetas, los destruía. No quería tener un solo profeta que sirva a Yahweh. Por eso es que perseguía a Elías y lo quería destruir, despedazar a Elías, y lo odiaba. Cuando Elías lo venció a los 850 falsos profetas de Baal y Atarot en el Monte Carmelo, dio un edicto: en 24 horas tendré la cabeza de Elías, y por eso Elías salió huyendo. ¿Sí me explico? Entonces, ella tenía, ¿qué cosa? Un odio contra Elías. El río Estigia es el río del odio. Las puertas del inframundo es el odio. Por eso es que si no hay perdón, si no puedes perdonar a tu hermano, si no puedes perdonar a la persona que te ofendió, estás a la puerta del tártaro. Espiritualmente hablando es así. Estás a la puerta del tártaro. ¿Qué hacían los fariseos, escribas y helenitas y todos los grupos religiosos de aquel tiempo del Mesías? Dice literalmente que algunos crujían sus dientes del odio contra el Mashiach. Literalmente lo dice. Entonces, cuando crujían sus dientes y mostraban odio, eso quiere decir que la influencia del espíritu de la muerte, del espíritu de destrucción o destructor, ¿no? Ese estaba sobre esa persona de tal manera que quería matar y destruir. Quería destruirlo todo. Entonces, es la antesala de el Hades o el Abadón. La antesala imperio y la muerte. Por eso es que Yahshua nos manda a nosotros amar y a perdonar. Si alguien te ofendió, ámalo, aunque no lo merezca. ¿Sí me explico? Aunque no lo merezca, porque tampoco nosotros lo merecíamos por si acaso. Entonces tenemos que igual amarlo, tenemos que perdonarlo. Al que te dañó, al que te hirió, al que te hizo daño, al que te traicionó, hay que perdonarlo. Pero de pronto eso es otro tema para después. Porque ese es el sentido de la fiesta del Yom Kippur, por si acaso. Ese es el sentido de la fiesta, el perdón. Y hay que trabajar en eso. Sacar cualquier situación que cualquier persona tenga en su corazón contra otra persona. Jezabel se alimenta de la mentira, del engaño, del chisme, del cuento, de la murmuración, de la crítica, de la difamación. Jezabel es experta en difamar a los verdaderos hombres del Elohim. Jezabel es experta en levantar falsos, en levantar críticas, en levantar ataques contra los verdaderos hijos de Dios, difamarlos, dañarles su testimonio. Jezabel es experta en eso. Por eso es que Jezabel siempre anda murmurando, chismeando, utilizando personas para difamar, para levantarlas contra otro. Esa es la operación de Jezabel dentro de la iglesia. Aparte que es una falsa profeta. Dice mentiras y engaños y dice cosas asociadas a toda forma de cultura homosexual, lesbiánica y así, inmoral, a toda forma de cultura inmoral. Porque el culto que se le daba a Baal y a Astarot no era otra cosa que un sacrificio de actividad sexual donde Jezabel fornicaba con sacerdotes en ese lugar. Eso dice la historia. Por eso la mayoría de los monumentos griegos en cualquier parte del planeta o en cualquier país que se encuentre, siempre hablan de personas desnudas. Apolos desnudo se manifiesta, la estatua de Apolos, porque Apolo supuestamente el más hermoso de todos, junto a Adonis y todo eso, o el padre de Adonis, no sé cómo es. La cultura griega lo dice así. Entonces, supuestamente el más guapo, el más pinta de todos,
y fornicaba con sus musas, que generalmente eran 9, las principales, y de las cuales salen también la expresión música sale de ahí también, que todo eso tiene que ver con esta influencia de este principado de las tinieblas. En el 2023 me parece que fue, que estuvimos en Chile con el profeta Milton Horna, fuimos justamente estuvimos en Coquimbo y La Serena, donde nos recibió el apóstol Oscar Pizarro con la esposa, la apóstol María Eugenia, y una de las principales calles de la ciudad, que es una avenida, se encuentra una avenida completa desde el mar hasta el lugar de gobierno, principal de gobierno, en donde hay una hilera de casi la mayoría de los falsos dioses de Grecia, el espíritu de Grecia, y al final hay una especie de portón o arco en donde se supone que era el lugar, en las películas se lo muestra así, era el lugar donde se reunía Zeus, falso dios griego, o el principal dios griego, con todos los demás falsos dioses de Grecia, y ahí pues tenían sus grandes reuniones. Toda esa configuración así, desde el mar de La Serena, la ciudad de La Serena en Chile, hasta el centro de gobierno, allí porque ahí había una conexión terrible, sería. Y ahí está todos los grandes escritores, en especial Pablo Neruda. Pablo Neruda fue un escritor que terminó suicidándose y la mayoría de sus poesías terminan en lamentación, en destrucción, en depresión, en desolación y muerte. ¿Sí me explico? O sea, está asociado todo con los regentes de la muerte. Es un asunto de artes en este caso, ¿no? Que ha sido el monte de las artes, regentado por espíritus de muerte. Terrible ese asunto. Y así va esta configuración. Ahora sí, ¿qué es el Seol y el Abadón? Simboliza el mundo de los muertos, simboliza el sepulcro, simboliza el lugar de los muertos, el abismo de la oscuridad que se menciona en la Sagrada Escritura, a donde fue enviado a Satán, según la descripción que se da, libro de Isaías, cuando dice que es juzgado o castigado a Satán, derribado y enviado a los abismos más profundos, de la oscuridad más terrible. Eso lo enseña o lo registra el libro de Enoch, que es el libro apócrifo, o sea, libro de las tinieblas, de la oscuridad, en otras palabras, donde se dan algunas formas de cultura mística. Por si acaso no fue escrito por Enoch, el bueno, porque había 2 Enoch, uno de la línea de Caín y el otro Enoch de la línea de Set, linaje santo Set, linaje de muerte o de maldición, los descendientes de Caín. Entonces, quien escribió ese libro no fue el Enoch, que nosotros conocemos, que caminó con Dios, caminó con el Elohim, que murió creo que a los 300 años, todo eso, pero que caminó con el Elohim, sino el otro Enoch, que era del linaje satánico, y escribió algunas cosas relacionadas con Apocalipsis que son un enredo, una confusión, porque no es verdadero. Y aparece también el otro libro que dije, Crónicas de Caín. Ahí Caín va al abismo más profundo donde está Lucifer, llevado por Lilith. Y Lilith lo llevó allá y ahí hicieron un pacto. Por eso es que Caín se menciona en Primera de Juan capítulo 3, verso 12 o 13 por ahí. Se menciona como la esencia de la maldad, la semilla del mal, la raíz del mal. Por eso es que Caín es la configuración de la raíz del mal. Y aparece allí, Juan lo menciona, en Primero de Juan capítulo 3, lo menciona como el principal regente o agente del mal y de toda forma de maldad, de odio, de rechazo. ¿Qué tenía Caín sobre Abel? Odio, rechazo. Río Estigia, odio, rechazo.
¿Qué tiene Hasatán contra Dios? Odio y rechazo. ¿Qué tiene Hasatán o Lucifer contra la iglesia? Odio y rechazo. O sea, el mismo síntoma. ¿Qué quiere poner en las naciones? Odio y rechazo, odio y rechazo, violencia, rebelión, anarquía, iniquidad, muerte, destrucción, que la gente se destruya los unos con los otros. Es lo que pone Hasatán, que es la misma esencia. Entonces, ¿qué más significa? El Seol y el Hades es una configuración de lugar de tormento. Es una configuración de lugar de tormento. Ahí aparece, por decirlo así, una parábola, capítulo 16 de Lucas, me parece, que habla acerca del rico y Lázaro, y aparece un lugar de destrucción llamado el lugar de tormento. El lugar de tormento. Entonces, representa ese lugar. Pero quiero aclarar algo aquí también. Mire, eso solamente es una figura simbólica, una revelación para que entendamos nosotros que sí existe ese lugar. Pero hoy, en la actualidad, ese lugar o en ese lugar no hay ningún ser humano. Los que han muerto están en un lugar que tiene que ver con una palabra que se conoce como anastasis, que quiere decir un estado de dormitar, que es el término que utiliza Pablo en Tesalonicenses, para decir, hablar acerca de aquellos que duermen o están muertos. O sea, están como en un estado de dormitar y que se despertarán el día de la resurrección, porque no pueden ser enviados ya a ese lugar, no pueden estar allá en ese lugar, porque para ir a ese lugar primero tienen que pasar por los juicios. Apocalipsis 20. No han sido juzgados. Entonces el mar entregará sus muertos y los libros serán abiertos y aparecerán los muertos. Así como hay un libro que habla de la vida, de que está escrito nuestro nombre en el libro de el Mesías y del Dios vivo esculpido nuestro nombre en sus manos, el libro de la vida, que es una figura. También Hasatán hace lo mismo y él habla de un libro que se llama el libro del macho cabrío, el libro de la muerte, el libro del inframundo. Tiene algunos nombres, ¿no? El libro negro y así. Y allí él inscribe los nombres de todos los que le sirven y le son consagrados. Precisamente ahora en Halloween, que entre la última semana o antes de la última semana de Halloween, que es del 2 al 7 de noviembre, 9 de noviembre, creo que es por ahí o antes, se habla justamente de los nuevos inscritos en el libro del macho cabrío, que es Lucifer, que es Satán, que es el regente de la muerte o el príncipe de las potestades de la muerte. Entonces, ahí existe también un libro de gente que le sirve a Hasatán y que sus nombres están escritos. Por eso es que cuando se ora por personas que están en satanismo, en ocultismo, en misticismo, usted tiene que orar arrancando o borrando el nombre de aquellas personas que fue inscrito en el libro de la muerte con sangre. O sea, se escribe supuestamente con sangre. Entonces, hay que, cuando se ora por esas personas para que se conviertan, pues hay que arrancarlos. Arránquele esa página, esa hoja de ese libro diabólico y libérelos y declárelo por su nombre. Arrancamos a fulano de tal, lo arrancamos del libro del inframundo, porque esa misma cultura mística se da en la mayoría de los lugares. Por decir, aquí en nuestro país, en la ciudad de Ambato, hay un lugar, una iglesia. En esa iglesia, creo que es la de la Medalla Milagrosa, creo que ahí me enviaron la información. En esa iglesia se inscribe los nombres de las personas que por medio de la brujería, hechicería y esta cultura de muerte, matarlos y destruirlos. ¿Qué hacen la gente que hace esa actividad? Abajo de esas catedrales, casi de todas, hay cementerios y hay ciertos lugares en donde allí hay sepulturas de muertos y hacen una especie de nota, escriben el nombre de la persona que quieren destruir y ese nombre lo ponen en la boca de esa persona que está muerta allí en ese lugar. Lo ponen en la boca y le cosen la boca a esa persona que está muerta allí.
entonces queda en el inframundo el nombre de esa persona. Entonces, cuando nosotros ministremos liberación a gente que está influenciada por demonios, gente que ha hecho pacto con Hasatán, nosotros tenemos que arrancar sus nombres, borrar sus nombres de ese libro del inframundo, libro del macho cabrío, libro de la muerte, como usted le quiera llamar en ese tipo de expresiones, el libro de las tinieblas. No, lo arrancamos, borramos ese nombre en el nombre de Yahshua Hamashiach y por el poder de su sangre. ¿Sí me explico? Por eso es que a veces es tan complicado ministrar personas que a veces no pueden ser liberadas. Y uno dice, ha usado un argumento, otro argumento. ¿Y qué más, Señor? Ya tenemos 4 horas, 5 horas, ya mismo amanece, Padre, y todavía no podemos liberar a esta persona. Pues intente arrancando el nombre de esa persona, porque usted no sabe si alguien lo vendió, alguien lo entregó, alguien lo inscribió en el libro de la muerte. Entonces, tiene que arrancarlo donde está escrito su nombre en el inframundo. Tiene que arrancarlo del inframundo, tiene que arrancarlo del libro de la muerte. Tiene que borrar y tiene que decir los nombres completos, ¿no? Completos. Por decir, Joseph Andrés Morazas Domínguez, te arrancamos del libro del macho cabrío de la muerte en donde se escribió tu nombre. Hay que hacerlo de esa manera. Hay que hacerlo de esa manera. Y es más, nosotros esta semana vamos a estar haciendo una intervención profética en ese lugar en donde se hace ese ritual de muerte aquí. La otra forma de hacer ritual de muerte es que llevan el nombre o algo de esa persona a cementerios de chamanes, de brujos, hechiceros, agoreros. Y allí en la sepultura, donde está el brujo, el hechicero, el agorero, allí depositan eso para que sean presos o se los lleva cautivos presos a un trono de muerte, sería un altar y trono de muerte en ese lugar. Entonces, hay ciertas cosas en las que hay que ir a romper. Por decir, en Guayaquil, nosotros estuvimos en el mes de octubre del año pasado, 2024. Empezamos allí las actividades proféticas con Ceballos, con Géneco, bueno, hicimos un recorrido ahí con algunos profetas y fuimos a un lugar en la parte alta del cementerio de Guayaquil, donde está la tumba de alguien llamado el Brujo Mayor. Murió hace 113 años. Era un español de origen, ¿verdad? Brujo, hechicero, hasta allá mismo. Y se lo sepultó allí. Tiene 113 años ya, porque cuando fuimos tenía 112 años. De apellido Valverde. Entonces, allá en esa parte de arriba, la gente va a entregar, va a poner regalos, nombres, cositas, supuestamente para que el brujo mayor haga oficios o favores, pero también va a brujo hechicero y llevan nombres de personas y los colocan allí o llevan cosas de personas y colocan esas cosas allí en todo lo que hace esa tumba alrededor y le llenan de cosas, nombres, frutas, flores, objetos, muñequitas, gorros, gorras, ropa y cosas así, pero de la persona que quieren hacerle el mal. Ahí también estuvimos nosotros, rompimos eso, quebrantamos eso, demolimos, espiritualmente hablando, pues, demolimos el asunto y arrancamos a la gente que estaba encerrada, esclava, sepultada bajo demonios de muerte en ese lugar. Y en cada lugar, ciudades o países, siempre hay lugares de esa naturaleza. En el año 2009 estuvimos en San Sebastián de Mariquita, estuvimos en la ciudad de Armero, que cuando fuimos en 2009 tenía 25 años, en que había sido destruido por el volcán Nevado del Ruiz. Y allí en ese lugar, el Papa, creo que fue Juan Pablo II, no sé cuál, levantó una cruz inmensa de no sé cuántos metros. Y en el lugar donde la lava prácticamente sepultó esa ciudad, allí se levantó un altar a una joven adventista de 14 años que había muerto, que estaba enterrada de su ombligo para abajo en la lava, quedó sepultada, no en la lava, sino cuando eso se sedimentó, ya se secó, ella quedó sepultada ahí, porque fue un río
que la lava vino por el río que se desbordó y bueno, fue un asunto terrible allí. Y ella quedó y todavía duró unos días de vida ahí. Entonces, ese 24, cuántos días, no me acuerdo. Pero a esa chica se le levantó un altar allí. Y toda la gente que pasaba por ahí le dejaba regalitos, comida, nombres. La gente se pactaba con esa chica, con el nombre de esa chica. Y ya no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, ¿no? Pero así. Es lo mismo, es llevar los nombres de estas personas a lugares así. Y esas personas se pactan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que arrancarlas de esos lugares de maldición. Hay que arrancarlos de esos lugares de pacto, de muerte. En casi todas las catedrales hay un cementerio bajo el piso subterráneo donde están muertos cadáveres y todo eso de gente que hizo pacto con Hasatán, de gente masón, de gente de élite de poder que pagó para estar o para ser sepultado en esos lugares. Gente de poder que hizo pacto con Hasatán. Y así sucesivamente. Entonces, todas esas cosas son configuraciones. Por eso, del Seol, del Hades y el Abadón, por eso que se le llama como el lugar del destino de los muertos o como el lugar del tormento. Se le llama de esa manera. Eso está en Génesis 37, 35, Proverbios 28, 17, Isaías 14, 15, Ezequiel 31, 14, Lucas 16, 23 y así. Muy bien. Seol, Hades y Abadón, en la expresión, ¿se acuerda que hubo en el desierto una vez? Dice que se tragó más de 14.700 personas, creo. Literalmente, la tierra se abrió, fuego descendió y se tragó a Virán, a Datán, a Abiú, y a los hijos de Coré, a los que se rebelaron contra Moisés. Todas esas familias perecieron, el desierto se abrió, el Seol salió, las llamas del Seol y se tragó a toda esa gente. Esa expresión también tiene que ver con el asunto de Seol y Hades y tiene que ver con el descender al Seol o al Hades, que representaría una figura simbólica de la muerte eterna. La muerte eterna. Como dice Revelaciones, capítulo 20, versos 13 y 14. Así. ¿Qué más simboliza el Hades y el Seol? Simbolizan todos los lugares debajo de la tierra conocido como las regiones de cautividad del inframundo. O sea, todas las regiones de cautiverio están en el inframundo, o sea, están bajo tierra o bajo las aguas. Por eso que el río Estigia o lago Estigia, antesala del Tártaro o del inframundo, se configura como ese lugar de cautiverio o de inframundo o abismo demoníacos. Le digo cómo. ¿Por qué el Elohim nos habla de amar? Y el principal principio sería que rige el poder en la vida, en la existencia humana, es el amor. ¿Y por qué nosotros tenemos que amar? Porque de todo lo que representa odio, mentira, engaño y todo eso, de eso se alimenta Hasatán, de eso se alimenta Jezabel. Balaán es la falsa mentira, la falsa profecía. Balaán representa vender el ministerio. Eres un profeta, pero vendes el ministerio por dinero, para enriquecimiento personal, para levantar su propio imperio. Ese es el espíritu de Balaán, que engaña a través de las profecías y empieza a armar un reino, ¿no? Ahí es donde se empieza a decir, bueno, todos los que están bajo mi autoridad tienen que darme tanto cada cierto tiempo, cada año y así. ¿Sí me explico? Empiezan a vender el ministerio, a cobrar por los servicios espirituales que se hacen como ministros de Dios. Se empieza a cobrar, ponen precio a todo. Entonces, eso es totalmente equivocado, erróneo. Y eso es el espíritu de engaño de Balaán. Como Balaán vendió sus servicios a Balac, un rey pagano. Entonces, lastimosamente eso a veces pasa. Y ese espíritu de Balaán es el que opera, aparentemente,
haciendo que las personas, los que ejercen la autoridad en algún ministerio o iglesias, empiecen a llenarse los bolsillos, ¿no? Robando, estafando al pueblo, robando y estafando a la gente y así sucesivamente. Y está dentro de la iglesia. Y la otra es los nicolaitas. La mentira de los nicolaitas es que todos somos pecadores y que Dios comprende que somos pecadores, así que no hay nada malo en pecar, porque Dios sabe que somos pecadores. ¿Sí me explico? Una falsa autoconciencia. Una falsa autoconciencia. Reconocemos que somos pecadores. Hasta David lo dice, Salmo 51, en maldad he sido concebido, en pecado mi madre me concibió. Iniquidad y maldad, tenemos las raíces de la iniquidad y la maldad. Y por lo tanto Dios sabe que si pecamos, Él nos entiende porque tenemos esa raíz. Es una mentira del diablo. El espíritu nicolaíta es el espíritu de aquellos que quieren ascender por medios sucios, ascender y tener liderazgos dentro de la congregación o de la iglesia. Son los que siempre quieren tener el poder y la autoridad. Son los que quieren a través ya sea de la economía, porque hacen buenas regalías y hay que cuidar al que da buenas regalías. Hay gente buena, correcta, que lo hace, pero también hay gente con mala intención que quiere ascender y escalar y quiere los puestos, los primeros puestos, ¿no? Más o menos como decía Pablo, también hablando a la iglesia de Corintia, quieren los mejores puestos, las primeras sillas, ¿verdad? Lo mismo que pasó en los tiempos de Yahshua, cuando una madre se acerca con dos hijos y dice, Señor, en tu reino, el uno a la derecha, el otro a la izquierda, posición, que ellos sean tu mano derecha y tu mano izquierda, y así. Y los otros 10 bravos, enojados, ¿cómo es posible? ¿Qué caso nosotros dos también no somos los de los dos? ¿Y qué caso nosotros también nos trabajamos aquí en el reino? ¿Cómo es posible que estos dos vayan a ser los primeros a la derecha y a la izquierda del maestro? ¿Cómo es posible? Entonces, gente así, que tiene malas intenciones, que lo único que busca es poder, estatus, liderazgo, pero con malas intenciones en su corazón. Ese es el espíritu nicolaíta y está dentro de la iglesia. Entonces, de eso hay que cuidarse y de eso hay que estar prevenido, porque todos esos tres demonios están conectados con el Hades, el Seol y el Abado. Muy bien. Regiones de cautividad, inframundo. Metafóricamente, en las escrituras se reconocen, está escrito en la Biblia, por si acaso, como abismos o cavernas infernales donde los demonios hacen trabajos. Mire, te voy a explicar esto. Basado en atar y desatar, Mateo 18, 16, uno de esos dos. Entonces, atar y desatar. Nosotros atamos en la tierra, es atado en los cielos. Desatamos en la tierra, es desatado en los cielos. Los brujos hechiceros en la tierra hacen su brujería, hechicería y sus maleficios. Y en el inframundo, llamado cavernas infernales, lugar de cavernas infernales, los demonios trabajan con los hechiceros y con los brujos. O sea, los demonios que están como regentes de ese brujo, de ese hechicero, o de ese maestro, o de ese chamán, de ese masón, y así, o de ese Rosacruz, listo. ¿No? Brujería, magia blanca, negra, bebé, bocor, jugan, y cuanta magia haya, palomayombe, candomble, paleros y todo ese tipo de escuelas demoníacas de la cultura africana que está arraigada en todo Centroamérica, incluida Cuba, incluida Brasil, Venezuela, ya Ecuador también tiene bastante mezcla y así, está ahí. Todo eso tiene que ver justamente con ese lugar, cavernas infernales. El brujo hace en la tierra, en las aguas o en cualquier lugar y en las cavernas infernales, los demonios tienen allí su cuartel para trabajar. Eso se llama formación reticular mística de maldad. Una formación reticular es como una especie de red, así como funciona, o funcionan las neuronas en nuestro cerebro y en todo nuestro sistema nervioso.
más que todo central, opera ahí y conecta aquí con todas las funciones corporales, órganos y aparatos y los mueve. Ese enramado se conoce como formación reticular en neurociencias. Entonces, esa formación reticular mística es lo que hace ahora Hasatán, tomando el mismo nombre, formación reticular mística, que puede ser en una persona, que puede ser en un lugar, o en un lugar llamado formación mística territorial, reticular territorial, se llama así. Entonces marcan un territorio, pactan a una persona y la conectan, ese territorio o esa persona la conectan con el inframundo. Es lo que en guerra espiritual y en lectura de mapeo se aparecen como líneas ley, líneas de conexión, líneas de enlace, aparecen con esa configuración. Por eso es que a veces los profetas tenemos que trabajar con mapeos, tenemos que ver qué hay conexión hay con este lugar, este de allá. ¿Por qué todos los lugares de gobierno y de dominio satánico, místico, religioso siempre están en un punto clave, estratégico, sea una montaña, sea una base? O sea, siempre están en un punto estratégico y conecta con conecta con lo de aquí. Eso se llama formación reticular mística territorial. Se pacta un territorio y ese territorio tiene que ser derribado y destruido. Por eso es necesario los actos proféticos y las acciones proféticas. Aunque a algunos apóstoles no les guste hacer actos proféticos y cuestionen que para qué, si ya Yahshua venció, y que para qué vamos a hacer actos proféticos, que para qué subir montaña, mejor me quedo en mi casita tomando, no sé, un tecito, el té de la tarde, 3, 4 de la tarde, descansando, porque ya Yahshua ya venció. ¿Sí me explico? Y ya no necesitamos nosotros hacer nada. Él ya venció. Si necesitamos hacer una oración de nuestra boca recibiendo al Mesías como Señor y Salvador, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. ¿Sí me explico? Si hasta eso tenemos que hacerlo, ¿cuánto más tenemos que movernos y despactar un lugar, un territorio que ha sido maldecido, que fue trabajado por brujos hechiceros, una casa que fue trabajado por brujos hechiceros, un barrio, una ciudad, a entrar a las puertas de la ciudad, salir de las puertas de la ciudad, puntos claves dentro de la ciudad, lugares altos dentro de la ciudad, ríos dentro de la ciudad, conectados con ríos fuera de la ciudad. Y tenemos que romperlo, porque esa es una formación mística territorial. Se pacta un territorio, se pacta una casa, se pacta un lugar, se pacta una familia, se entrega una familia. Y hay que hacer un rompimiento espiritual. Y todo eso se conecta hasta el inframundo. ¿Sí? Se conecta a ese lugar conocido como cavernas infernales, donde los demonios trabajan y mantienen, por decirlo así, espiritualmente el hechizo, para que esa persona o esa familia esté pactada a la muerte en esos lugares. Por eso es que a veces la gente no es liberada. Por eso es que a veces, ¿cómo es posible que todavía esté la crisis, esté la enfermedad, esté un sinnúmero de cosas más? ¿Por qué? Porque hay esa formación reticular territorial o personal familiar. La hay. Y hay que arrancar esa familia del libro del inframundo de la muerte. El nombre de esa familia hay que destruirlo de ese lugar, porque no pertenece a ese lugar. Y más bien inscribir el nombre de esa persona, de esa familia, en el libro de la vida del Cordero de Dios. Así está escrito literalmente en las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis. Muy bien, sigamos. Este lugar que simboliza las cavernas infernales o los abismos, es el lugar desde donde los ángeles caídos de segunda jerarquía y de tercer orden, porque hay jerarquías, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, jerarquías. En cada jerarquía hay 3 cortes de ángeles. Primer cielo, jerarquía mayor, suprema, ángeles, tronos, serafines y querubines. Segundo cielo, segunda jerarquía de dimensiones celestiales, se encuentran ángeles llamados dominios, virtudes y potestades. Y el tercer cielo, que es nuestro cielo, están los principados, los arcángeles y los ángeles, tercera jerarquía. Por eso se mueven en ese segundo cielo
hacia abajo, tercer cielo, y hacia el inframundo. Esa es se llama la conexión o la formación reticular demoníaca. Así como nosotros nos conectamos al cielo, el Samayín, al trono del Padre, todas las actividades de brujería y hechicería llevan cautiva a la gente a los abismos más profundos. Por eso es que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante. Dice, y son poderosas. ¿Para qué? Para destruir las fortalezas. ¿Qué es una caverna infernal? Una fortaleza que puede ser mental, que es provocada por una idea, por un pensamiento, se hace un argumento, se crea un fundamento y después se convierte en una fortaleza. Entonces, llevada cautiva. La altivez, ahí mismo dice, y toda altivez tiene que ser llevado cautivo al conocimiento de Yahshua el Mesías. Y todo por causa de la obediencia plena del Mesías y la obediencia plena que debemos tener nosotros. Ahí termina en el verso 6, 7 por ahí. Ahí termina en la parte de obediencia, que es fundamental. Entonces todo tiene que ser llevado cautivo. Y cuando dice llevado cautivo, se utiliza la palabra hebrea sogreo. Y la palabra hebrea sogreo significa lo que aparece en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Cuando dice que Hasatán fue exhibido públicamente derrotado cuando Yahshua estuvo o entregó su vida en la estaca de la ejecución, el madero o la cruz. Allí fue exhibido públicamente derrotado. Entonces, sogreo quiere decir un ejército captura al otro, lo lleva a la plaza principal, atado, amarrado, lo humilla en ese lugar, los pone de rodillas y todo eso, y lo exhibe ante todo el público de esa ciudad, ante el rey de esa ciudad, lo exhibe públicamente derrotado a ese ejército y se lo entrega como una ofrenda. Entonces Yahshua vence literalmente a Hasatán, lleva cautivo a principados, gobernadores, potestades, los exhibe públicamente derrotados y lleva como ofrenda a la iglesia redimida por su sangre ante el trono del Padre. Eso pasa y sucede cuando interpretamos bien esos pasajes bíblicos. Y está relacionado con esta expresión. Muy bien. Estos espíritus que operan en la segunda jerarquía, estas tres órdenes, son llamados potestades, potencias, espíritus que ya les mencioné, y que en las escrituras está escrito literalmente. Aparecen como espíritus sayones, espíritus castigadores, torturadores, espíritus verdugos, espíritus acatarta, que quiere decir inmundos e impuros. Aparecen así con esos nombres. Recuerde la expresión pulsa de Nura en hebreo, que significa el látigo de fuego, y es una oración imprecatoria que se hace a través de esa expresión pulsa de Nura, ordenando o pidiéndole a Dios que castigue y que venga sus ángeles castigadores y con el látigo de fuego de Dios sean castigados las personas malvadas. Ahora, Hasatán toma esa misma figura y ahí es donde aparecen espíritus sayones, que está escrito en Mateo 18, verso 34, está escrito. Sayones, castigadores, torturadores, verdugos, acatartas o inmundos aparecen y ellos empiezan a operar en la gente, empiezan a trabajar en la gente. Cuando usted ata en la tierra a esos demonios, esos espíritus inmundos, esos espíritus castigadores, torturadores, espíritus de tormento también se llaman. Ahí es donde aparecen los diversos trastornos en el DSM-5, que es el libro que recoge todos los diversos tipos de trastornos mentales que existen. Soy psicólogo clínico, he estudiado todo eso aquello. En psiquiatría, que vimos parte de también nuestros estudios, aparece también esa situación. Y ahí se clasifican todos los trastornos. Y aparecen los trastornos de tormento, los espíritus de tormento. Aparecen los espíritus castigadores. Y aparecen también un apartado donde dice que son casos de la cultura, trastornos culturales, que ahí entra la mística, la religión, la gente poseída y un sinnúmero de cosas que no
se le da más el nombre de trastornos culturales, nada más, o de tipo cultural, místico, religioso. Se le da así en general. Ahí aparece también. Y aparecen la figura de estos demonios. Torturadores, castigadores, verdugos, acatartas, sayones, y está escrito literalmente en Mateo 18:34. Todo está escrito en la Sagrada Escritura. Nada de lo que enseño deja de tener base bíblica. Está la base bíblica de la instrucción de la enseñanza. Ahora, si estos demonios o estos que se mueven en el inframundo, que se mueven en las cavernas infernales, se conectan directamente con espiritistas, brujos, hechiceros, agoreros, todo tipo de personas místicas, chamán, budista, yogas, yogis que practican yoga, y así, se conectan. Ahí aparece la conexión. Entonces la persona se conecta al inframundo o, como dicen los grandes músicos del siglo XV, se conectan a un espíritu superior, dicen ellos. Y por eso pueden crear obras inmortales, artistas, el estilo de Rafael, Donatello, las tortugas ninja, más o menos la película de las tortugas ninja, pero Donatello, Rafael, Leonardo y todo eso, ¿verdad? Transmigración, una forma de transmigración, se convirtieron así por poderes radiactivos. Esas artes están relacionadas con esa conexión mística al inframundo. Entonces ahí, espiritualmente hablando, se convierte en una figura de región de cautividad espiritual donde todas estas personas son oprimidas por esta clase de demonios. Por decir, la esquizofrenia, que es uno de los males, son espíritus que operan ahí. Cuando yo estudiaba pude identificar esto, pude tener esta lectura profética. ¿No? Empecé a estudiar 2005, psicología clínica, me gradué en el 2013 como psicólogo y durante todo el proceso de estudio pude identificar que esos trastornos que son incurables, la misma ciencia dice son incurables, el psiquiatra dice son incurables, solo tienen que a través de la medicina tratar de calmarlos o dar paliativos, pero son definitivamente incurables. ¿Sí? Todo ese tipo de comportamientos de trastornos. Ciencia médica no puede tratar. Ciencia médica a través de psiquiatría lo único que hace es apaciguar síntomas por medio de los medicamentos, pero no puede jamás liberar a ninguna persona de esa condición. No lo puede. Entonces, ¿por qué? Porque en esa condición los demonios los tienen cautivos en las cavernas infernales. Entonces, para orar por personas así, usted tiene que arrancar la vida de esa persona de esos lugares de cavernas infernales donde fueron llevados cautivos. Recuerde la palabra sogreo en hebreo. Es lo que quiere decir. Fue llevado cautivo. Porque cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7, verso 14, y dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, quiere decir llevado cautivo, soy un esclavo del pecado. Ahí aparece la palabra sogreo. Entonces, Satán, por medio del brujo y del hechicero en la tierra que hace un hechizo, un encantamiento, va y lleva cautivo a esa persona, a esa familia, esa ciudad, y la entrega al inframundo, a las cavernas infernales, y la deja cautiva allí, y pone algún icono referencial dentro de la ciudad para mantener cautiva a la ciudad. Mire lo que está pasando ahora en Puerto Viejo. Están haciendo o construyendo una nueva plaza llamada Memorial por el municipio de Puerto Viejo. Y esa plaza Memorial es casi una configuración similar a la antigua plaza que fue destruida por el terremoto del 2016, donde murieron muchísima gente. ¿Qué van a hacer ahí? Van a poner unas placas memoriales con los nombres de todas las personas que murieron allí en ese lugar. ¿Qué es eso? Ese es una formación reticular mística territorial de maldad. O sea, una antena del inframundo, una conexión con el inframundo. Eso es lo que significa aquello. Entonces ponen algo icónico en ese lugar
que conecte con el inframundo. ¿Por qué? Porque prácticamente es un cementerio lo que están haciendo ahí, porque están los nombres en las placas, en las lápidas. Están allí. Memorial. Y lo conecta con el inframundo. Y ahí hay, en la configuración de el diseño de la maqueta, aparecen tres cosas allí. Aparece la sepultura, aparece el tiempo, un reloj, el tiempo, que marca el tiempo. ¿Qué les dije yo lo que sucedió el 25 de septiembre o lo que querían hacer el 25 de septiembre? Detener el tiempo en Génesis 1:2. El tiempo en el lugar de Génesis 1:2, porque el lugar en Génesis 1:2 dice, las tinieblas dominaban toda la faz de la tierra con un velón que cubría todos los abismos. O sea, ¿qué quiere decir? Que quieren conectar todo lo que se hace en la tierra con el inframundo. Quieren conectarlo. Eso es lo que realmente pasa cuando hay ese tipo de obras espectaculares que uno dice. O sea, volver otra vez a ese estado donde las tinieblas son las que reinan o las que gobiernan. Eso es lo que realmente buscan hacer, ¿no? Génesis 1 y 2. Hay que leer los dos versículos, Génesis 1 y 2, y ahí usted se va a encontrar con esto. Es terrible. Para concluir, muy bien. Hay algunos pasajes bíblicos, como el libro de Job, capítulo 10, 21-22, Salmo 40, verso 2, Jonás 2:2, de 2 al 6, Mateo 11:23, Lucas 10:15, algunos pasajes bíblicos que hablan de este lugar, que se conoce como la tierra de tinieblas o de sombras de muerte, tierra de soledad, tierra de oscuridad, sin orden, sin ley, sin salvación, sin luz. Lugares cubiertos por densas tinieblas. Fue el primer mensaje, Mateo 4, verso 14 al 16, que habla Yahshua HaMashiach. Y habla acerca de Galilea de los gentiles y la tierra de Zabulón, de Neftalí, Galilea de los gentiles, camino del mar, lugar que vivió en oscuridad, bajo sombras de muerte, bajo densas tinieblas, dominado. Todo eso está escrito. Entonces, fue trabajado por brujería y por hechicería, por masonería. Es trabajado. Por eso los brujos andan por las calles de la ciudad haciendo sus hechizos, sus encantamientos. Los brujos salen, van a lugares altos, lugares bajos, aguas, donde hay mar o ríos, y van y hacen todos sus trabajos para ejercer y tener dominio territorial sobre territorios, sobre ciudades, sobre lugares, sobre naciones. Los actos que se hacen. Cada presidente que es elegido lo llevan, vienen como en México, 300 brujos hechiceros a tirarles ahí los polvos mágicos, las aguas mágicas y toda la locura mágica demoníaca. Acá en Ecuador vienen los chamanes y le ponen el cetro y le dan el cetro y lo bañan, y todo eso al presidencial que ganó las elecciones. Lo llevan a la Basílica del Voto Nacional y ahí hacen una misa. Supuestamente lo proclaman y lo ungen y hacen pacto con la nación. Eso es lo que hacen. Por eso es que nosotros tenemos que ir más allá y tenemos que ir a Presidencia, a Carondelet en Ecuador o a cualquier lugar, Miraflores en Venezuela. Tenemos que ir y continuamente y estar rompe, derriba y destruye eso y arrancar a esas personas del inframundo donde fueron llevadas cautivas. Nuestra nación misma cautiva la religiosidad, Iglesia del Voto Nacional, 24 provincias, todas un espacio como una especie de stand en la Iglesia del Voto Nacional, y cada una consagrada a un santo patrón. Las iglesias que viven en diferentes provincias del país deberían de ir allá a ver cuál es el santo patrón que le asignaron a la provincia y romper y destruir todo acto de consagración de esos demonios. Por eso es que cada de las provincias de los demonios sería. Por eso es que cada provincia o cada ciudad principal se le atribuye el santo, un santo o el nombre de un falso santo o falso Dios, ¿verdad? San Gregorio de Portoviejo, San Pablo de Manta, Santiago de Guayaquil,
y así. ¿Sí me explico? Entonces hay que romper. San Francisco de Quito, romper y destruir para que ese espíritu territorial demoníaco de religión o de falsa religión se termine y la gente sea libre, se rompa el estupor de la mente de la gente y se convierta. Por eso es que tenemos que ir a los lugares, tenemos que movernos a las calles, tenemos que hacer, la iglesia hace marcha para Jesús, pero ¿qué hacen las marchas para Jesús? Conversa, va cantando en un lugar, va mirando para todos lados, va saludando al amigo que está ahí en la fila viendo el desfile. Hola, mi amigo, te bendigo, Dios te bendiga. Pero no hay ninguna actividad profética de rompimiento, de quebrantamiento. Suenen los sufares, rompan algo ahí, destruyan los poderes reticulares demoníacos de maldad que están sobre el territorio, quebranten a los falsos demonios regentes que han puesto como dueños o dominadores de una ciudad. Entonces hay que quebrantarlos, hay que romperlos, hay que destruir eso, esa formación reticular. La tierra o esta región de cautiverio se conoce como la tierra del olvido, que es un lugar de cautiverio espiritual, conocido también como el pozo de la desesperación, como el lodo cenagoso, que menciona también el libro de los Salmos. Entonces va así. Todo está escrito. Jonás, capítulo 2, él habla cuando estaba en el vientre del pez y dice que él fue llevado literalmente a la muerte, al sepulcro. Yahweh le habla a Job, capítulo 38 de Job, y le dice, ¿conoces tú el límite de la muerte? ¿Dónde está el límite de la muerte? ¿Lo conoces tú? ¿Conoces tú el límite de las aguas? Pues donde terminan las aguas está el límite de la muerte. Literalmente se lo dice en el libro de Job. Todo está escrito. Y justamente los polos, como compartíamos, creo que la semana pasada, pues, los polos, allí donde terminan las aguas, Yahweh dice, ¿quién congeló las aguas? Fui yo. Entonces, allí en ese congelador del planeta, en los dos congeladores, al norte y al sur, se establecen los límites de la muerte. Y antes de llegar a cada polo, al norte y al sur, siempre hay una estación como altar o trono a la misma muerte. Y el 2023 que estuvimos en Chile, en Punta Arenas, allí el Elohim nos reveló el asunto. Ahí, y justo está entre el mar de la Antártida y el lugar donde se congelan las aguas. Esa es la entrada y allí estaba el regente de la muerte llamado Lilith, que tiene la misma figura de Lilith, pero es el regente de la muerte. Investíguelo y usted lo va a encontrar, porque eso está hasta en internet, esa información. Entonces, es un asunto así. Bueno, hasta ahí vamos a llegar entonces. Mire que solo nos demoramos toda la instrucción de este día, de esta noche, en esta palabra. El Seol, el Hades, el Abadón. Bueno, el Abadón todavía falta, ¿no? El Abadón todavía falta, solo es Seol y el Hades. ¿Qué le parece? Es extraordinario. Y esto tiene que ver mucho con guerra espiritual. ¿Por qué a veces no podemos liberar a la gente? ¿Por qué oramos y no hay cambios en las ciudades, no hay cambios en las naciones? Y más bien se vuelve peor la situación, la muerte, las vacunas y todo ese tipo de cosas se vuelven más fuertes, las mafias, los robos, la corrupción. ¿Y quién tiene la autoridad? La iglesia. ¿Y por qué entonces la iglesia no toma la autoridad y quebranta todo eso? ¿Por qué no sale a la calle? ¿Por qué no sale a hacer actos proféticos? ¿Por qué no sale a sanar la tierra, a sanar las aguas? ¿Por qué no sale a derramar sal y conquistar una ciudad, a romper los pactos que hay sobre la ciudad? ¿Sí me explico? Y ese trabajo lo hacen los profetas. Hay que ir a quebrantar el dominio, el poder territorial, las configuraciones demoníacas de maldad a través de los territorios, pactando tierras, pactando territorios, poniéndole nombre a los territorios. Eso está escrito en Génesis 4, cuando Caín le pone el nombre a la primera ciudad que él levantó y le pone el nombre Nod. ¿Y qué significa el nombre Nod? Desterrado, tierra abandonada.
sin esperanza, marcada por la muerte, tierra marcada por la maldición. Eso es lo que significa Not. O sea, Caín levanta una ciudad y le puso a su hijo primero, le puso ese nombre mismo. Y puso el nombre de esa ciudad como el nombre de su hijo. Y él maldice esa ciudad porque él está bajo una maldición de destierro, de desamparo, de bastardía, ¿sí? De abandono, de soledad, de ser errante, como literalmente dice la escritura, sin tierra, sin patria. Algo que casi le pasa a Abraham, porque fue un errante en la tierra de Canaán hasta que compró la cueva de Macpela en Moriah y se convirtió ya no en un errante, sino que se convirtió convirtió su linaje en el linaje hebreo, porque fue en el territorio de Hebrón y por eso es que se les llamó a ellos hebreos, por Hebrón, en la tierra de Macpela, conocida así. Ahí puso su sepultura. Fue el único espacio territorial que él compró. Lea Génesis, en la historia de Abraham del capítulo 12, creo que hasta el capítulo 25, por ahí. Bueno, en la historia de Abraham fue el único lugar que compró. Pero Caín vivió como errante. Hay territorios que están maldecidos con la maldición de Caín. Y hay que romper la maldición de Caín en las tierras, en las ciudades, en los territorios. Parece una locura. Parece algo así fuera de, o ciencia ficción. Algo medio raro ahí pareciera. Pero esa es la verdad. Y los territorios no son soltados, sino por eso es que hay lugares donde desaparecen demonios, jinetes sin cabeza, la viuda loca, esa que anda con vestido de novia y que anda buscando marido, y todo ese tipo de creencias o figuras. Aparecen demonios, se aparecen gente muerta, se aparecen decapitados, el jinete sin caballo, perdón, el jinete sin cabeza, ¿verdad? Ya estoy como el Chavo del Ocho. Entonces aparecen demonios, que aparece el Coludo, que aparece Lucifer, que aparece un animal místico, la Llorona, gracias hermano, la Llorona aparece allí. Porque hay duendes, esos lugares están llenos de duendes, de maldición. Ese lugar es maldito, no puedes llevarte nada de ese lugar, no puedes llevarte una fruta, no puedes llevarte nada. Eso dicen del Montecristi, aquí cerca de Puerto Viejo, entre Puerto Viejo y Manta, en la parte de arriba. Nosotros lo hemos escalado muchas veces y una vez alguien se perdió, se desvió de su camino y dice que demonios le cayeron encima, literalmente, porque hicimos una excursión en una ocasión y uno se quedó perdido, tenía un problema en su rodilla y se quedó solo. Y dice que los demonios venían, que eran como cerdos, como caballos, como cantidad de animales que trotaban y él miraba para todos los lados y no encontraba nada. Lugares consagrados a los demonios, territoriales. Por eso es que nosotros tenemos que ir, porque esos son pequeños tronos demoníacos. Tenemos que ir a los lugares altos, a los lugares bajos, a las cuevas. Tenemos que ir a los lugares para despactarlos, para romper el dominio territorial, aunque a los apóstoles, pastores les parezca que es locura. Y los entiendo, porque como no son profetas, no entienden cuál es el llamado y el oficio de los profetas. Entonces ellos dedíquense a su apostolado, los pastores a pastorear, el evangelista a evangelizar, el maestro a instruir, y los profetas nos dedicamos al oficio que el Padre nos ha entregado en nuestras manos. Bendice generaciones, bendice ciudades, bendice niños, bendice un lugar, bendice familias, empieza a bendecir las ciudades, empieza a bendecir las naciones de la tierra. Empieza a hacerlo porque ese es nuestro oficio. Ahora sí, profeta Alex Membreño, Beatriz Chávez Rivera, no sé quién es que está a cargo de compartir esta transmisión. Así No que sé si hay damos alguna paso mano para... levantada, no la veo. Ah, el profeta Alex está levantando la mano. Adelante, profeta. Bendiciones, bendiciones, profetas. Yo tengo una pregunta, profeta Rubén. Usted habló de los que han muerto, que está en un lugar como, se me olvida la palabra, no le escribí la palabra que dijo usted ahí, pero
los que mueren sin Cristo, ¿están en el mismo lugar también, así como los que mueren con Cristo? No, Esa es la pregunta que tengo. no. A ver, en el capítulo 16 de Lucas, donde está la parábola, unos están en un lugar llamado lugar de tormento y el otro están en el otro lugar llamado paraíso de Dios o Sí. seno de Abraham. Bueno, están ahí en esa figura. Entonces, pero ellos no están despiertos. Ellos tienen que esperar a que terminen los tiempos para poder llegar el juicio de Dios, donde se juzgará a los vivos y se juzgará a los muertos. Los vivos son los que han muerto, pero están en el seno de Abraham, que Apocalipsis 6 lo menciona como los justos de la tierra, los menciona así, y que piden redención. Y el Señor le dice, espérese un ratito, quinto sello, en el quinto sello aparece eso. Entonces ellos dicen, esperen un momento, le dice Yahshua, todavía no es el tiempo, tienen que esperar un tiempo más. O sea, ellos no pueden ser levantados sino hasta el día del juicio. ¿Por qué no pueden ser levantados sino hasta el día del juicio? Porque el día del juicio, capítulo 20, versos 3, 4, 5, dice, ellos se sentarán en los 24 tronos asignados para juzgar. O sea, lo mismo que dice Salmo 122, 5. Entonces, los establece a ellos, a los justos de la tierra. Pero todo se dará el día en que todos los libros sean abiertos. Apocalipsis 20, ¿no? El 8, 9 en adelante. Todos los libros serán abiertos. Dice, el Hades entregará a sus muertos, el mar entregará a sus muertos. ¿Sí me explico? Configuraciones de los abismos de la muerte. Entonces tienen que resucitar. Yahshua resucitó, por eso él no está en los abismos, ni él está en el trono del Padre, a la diestra del Padre, como el león de la tribu de Yahuda, y él venció a la muerte. Y por causa de él es que nosotros resucitaremos en él, pero en el tiempo, cuando ya todo se consuma, ahí. Mientras tanto, no, nosotros estamos en un estado que se conoce en la escritura como dormitar, que por eso Pablo dice acerca de los que duermen. Si me explico, utiliza el término dormir. Y eso parte de la palabra anastasis, que es la palabra que se utiliza para anestesia. Y la anestesia es la sustancia que provoca un estado de dormitar donde prácticamente anula cualquier actividad sensorial en la persona y hasta motora, porque la persona está ahí y no se puede ni mover, ¿verdad? Hasta que salga de su estado amnésico. Entonces se produce la operación y la persona se levanta y no le duele nada. Lo han rajado, le han metido 50,000 puntos, lo han rajado desde el ombligo hasta el pecho, hasta acá, y no sintió nada. ¿Sí me explico? Le cosieron un brazo ahí, le calzaron un brazo ahí y no sintió nada, porque como lo siguen medicando, no siente el dolor. Ese es el proceso. Y eso viene de esa palabra griega, anastasis, que quiere decir, tiene que ver con la palabra resurrección, ¿sí? Porque se termina el tiempo, así como se termina el efecto de la anestesia, y la persona se levanta o resucita. Ese es el verdadero sentido de esto. Pero hoy nadie está en el infierno, por cierto. Hay gente que tiene visión. Hay que ver a fulano de tal en el infierno. Hay que ver al otro en el infierno. Hay que ver a 50,000 pastores en el infierno. Y que vea al cantante tal en el infierno. No, o sea, pienso que la visión que tuvieron sí es verdadera, pero la interpretación es la mala. Porque hoy no hay nadie en el infierno. Porque el que va a inaugurar el infierno es a Satán y sus ángeles. Y todavía no ha llegado el juicio de Armagedón. Después que a Satán sea juzgado, es el primero que va a inaugurar el infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Y después los rebeldes, los desobedientes, los incrédulos, irán al mismo lugar. Pero nadie puede ir a ese lugar primero, sino a quien fue asignado a ese lugar, que es a Satán y sus ángeles. Por eso es que cuando la gente tiene esos sueños, no se puede creer, es que yo lo vi en el infierno, allá está en el infierno. Julio Melgar está en el infierno porque yo lo vi allá. No es verdad. Porque tú ya le has hecho un juicio
y lo han mandado al infierno, el que vio esto, y ni siquiera el juicio de Apocalipsis 20 se ha cumplido. O sea, ni Dios ha hecho juicio y esa persona ya hizo un juicio. Y ya lo mandó al infierno porque allá lo vio. ¿Sí me explico? Por eso el problema está en la malinterpretación. Malinterpretan, y la mala interpretación viene de una mala concepción de las Sagradas Escrituras. Lastimosamente es así. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Porque ya estoy escuchando los ladridos de mis perros. Llega la hora, olvídese. Ritmo circadiano perfecto. Ellos ya saben cuándo tienen que salir. No saben leer ni mirar un reloj, pero ya saben cuándo tienen que salir. Bueno, nadie más. Gracias por la comprensión. Entonces nos vamos a sacar a los perritos. Vamos a hacer una oración, porque definitivamente la iglesia de Dios tiene que despertar, tiene que abrir sus ojos. Todas las iglesias estamos ubicadas en un espacio territorial, ¿sí o no? Entonces tenemos que ir a ese espacio territorial a pisarlo, a tomarlo, decirle, este espacio le pertenece a Dios. La sangre del Cordero se derramó sobre esta tierra, sobre esta gente, sobre esta familia. Tengo que recorrer las calles, tengo que recorrer el lugar y derramar sal y la despacto. Aquí era un cementerio satánico, aquí era un cementerio ancestral y rompo esa maldición. Y hay que hacer eso. Si yo vivo en un sector, tengo que, por mi sector, tengo que limpiarlo, lavarlo, despactarlo. Si sé que hay brujos, hechiceros por ahí, pues quebrantar y romper para poder tomar y conquistar ese territorio y que la gente se convierta al Señor. Tenemos que orar para que espiritualmente se rompa ese velón o ese velo mágico o ese velón mágico místico y así, de oscuridad y tinieblas. Ahora sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, declaro lo que dijo Eliseo, Señor. Eliseo dijo sobre su compañero, su siervo, Padre, abre sus ojos, que él también pueda ver lo que yo veo, que él también pueda ver a las huestes celestiales que están alrededor del ejército enemigo y que son más. Padre, declaro que tus hijos, tus siervos, los ministros del nuevo pacto, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, abran sus ojos a la verdad, abran sus ojos a la realidad, a las verdades del reino, a las dimensiones celestiales, que puedan ver, que puedan discernir, que puedan entender, que puedan tomar la autoridad territorial en el nombre de Yahshua HaMashiach. Yo te doy gracias, poderoso Elohim. Abre los ojos del entendimiento de tus hijos en las naciones de la tierra y que todos podamos entender el mensaje del cielo y poder aplicarlo sobre la tierra. En el nombre de Yahshua HaMashiach, en la autoridad que tú nos has entregado como profetas territoriales, que nos has dado la autoridad, configuración del cetro del Elohim viviente, un cetro de fuego. Nos ha dado la autoridad sobre territorios, sobre lugares. Y en tu gran nombre, poderoso Elohim, romper todas las formaciones místicas de maldad territorial o territoriales que se encuentran en cada lugar. Danos la visión, permítenos entender, permítenos mirar, permítenos discernir, permítenos pararnos en un lugar y en ese lugar quebrantar, demoler. Permítenos pararnos en lugares y tomar los territorios en el nombre de Yahshua HaMashiach. Gracias, poderoso gran Rey. Yo bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo. Bendigo, Señor, y declaro que la autoridad de tu reino están sobre tus ministros del nuevo pacto en este tiempo, Señor. Y ellos se levantarán a conquistar la tierra, a conquistar los territorios, a conquistar la ciudad en donde están. En el nombre de Yahshua, así lo sellamos. Amén y amén.